Estudios epidemiológicos de casos y controles. Este tipo de diseño de investigación epidemiológica es un diseño observacional, pasivo en cuanto a la participación del investigador, quien ordena la información habiendo ya ocurrido los hechos que le dieron origen. Se requiere previamente que se hayan cumplido los pasos propios de una investigación epidemiológica. Esto es, a la luz de los hallazgos de la descripción epidemiológica, deberían haber surgido hipótesis de trabajo. Es posible también que un estudio descriptivo previo permita caracterizar adecuadamente el problema de acuerdo a las variables epidemiológicas clásicas como son tiempo, lugar y persona. Las hipótesis de trabajo deben ser claramente definidas en las etapas tempranas del diseño de estudio. Los estudios de casos y controles son de máxima utilidad para el estudio de enfermedades de baja frecuencia poblacional y entregan como medida epidemiológica un estimador de riesgo o razón de chance. El esquema analítico se inicia a partir de un grupo denominado casos, constituido por un grupo de sujetos, caracterizados por presentar el desenlace, enfermedad o variable dependiente que se desea estudiar. Se entiende que el carácter probatorio de esta condición debe ser de la máxima rigurosidad, utilizándose para tales efectos diferentes métodos diagnósticos que pueden ir desde mediciones de cierta simplicidad hasta sofisticados exámenes o test diagnósticos. Entre los sujetos casos, el investigador explora el antecedente de presencia o exposición en el pasado a una o más variables relacionadas con la variable dependiente de estudio. Este diseño busca determinar la frecuencia de la exposición a las variables independientes entre individuos afectados, la que se comparará con similar frecuencia entre un grupo de individuos libres de la presencia de la enfermedad. A este segundo grupo lo denominaremos controles. La medición retrospectiva de la exposición pone a estos casos en cierta ocurrencia de sesgos de diferente naturaleza. El sentido de la evaluación a la exposición entre los casos y controles es retrospectivo. Esto significa indagar entre los sujetos por el antecedente de exposición previo a la aparición del desenlace. El establecimiento de un orden cronológico entre la presencia de eventuales factores causales y desenlace pareciera ser intuitivamente sencillo mediante esta aproximación metodológica. Sin embargo, no lo es. En primer lugar, el conocimiento de las condiciones y características en las cuales se produjo la eventual exposición son habitualmente desconocidas por el investigador, dado que no ejerció ningún control o manipulación sobre la ocurrencia de las variables. No es posible, por tanto, aseverar categóricamente que la exposición en estudio precede realmente al efecto o desenlace estudiado, y aun si esto fuera conocido, este hecho por sí solo no necesariamente lo explica. Describiremos a continuación la utilidad de los estudios de casos y controles. Algunas situaciones se prestan mejor que otras para ser estudiadas con esta metodología. Se ha hecho mención ya que estos estudios requieren de fundamento teórico que permita su sustentación como alternativas de investigación. Entre las ventajas de estos estudios se alude con frecuencia a su simplicidad. Sin embargo, un estudio de casos y controles puede alcanzar ribetes de alta complejidad, dependiendo del problema estudiado y del grado de control que el investigador desee tener sobre las fuentes de error y sesgo que suelen amenazar estos diseños. El análisis de un estudio de casos y controles es también un elemento de complejidad variable en el que se puede requerir de técnicas de cierta sofisticación para extraer el máximo de información. El trabajo de terreno de estos estudios puede ser extremadamente difícil,
particularmente por la dificultad de encontrar o seleccionar sujetos control adecuados para el estudio. En términos generales, estos estudios son de utilidad en las siguientes circunstancias. Estudio de enfermedades de baja frecuencia poblacional, tanto de incidencia como de prevalencia. Son útiles también cuando se requiere un estimador de riesgo. Un estudio de casos y controles nos puede ser también útil en el estudio de enfermedades con más de un agente etiológico. También en la evaluación de procedimientos o intervenciones de base poblacional. Y por último, en problemas de salud que requieren un abordaje relativamente rápido. La definición de casos es esencial para todos los diseños de investigación, pero lo es en particular para los estudios de casos y controles, puesto que es este su punto de partida. Pueden ser identificados y seleccionados de series clínicas o de registros. Dichos registros facilitan la tarea del investigador en el sentido de reunir o concentrar a los sujetos en estudio y explican la tendencia observada de utilizar centros de atención de salud como fuente habitual de provisión de casos. En oportunidades, sin embargo, puede existir dificultad para reunir el número mínimo de sujetos con determinada enfermedad. En este caso, el investigador debe incluir en el estudio sujetos que tengan la condición, considerando la fase y severidad de la enfermedad que los sujetos tienen al ingresar al estudio. La inclusión de sujetos en diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad aumenta la probabilidad de incluirlos con grados de exposición heterogéneo, exponiéndose a la ocurrencia de sesgo de selección. Para la selección de los casos tenemos que tener en cuenta que deben representar adecuadamente la historia natural de la enfermedad. Idealmente, seleccionar todos los casos de una población determinada. Todos los sujetos portadores de la enfermedad deben tener igual probabilidad de ser elegidos. La fuente de obtención de casos pueden ser diversas, como por ejemplo, historias clínicas, ingresos hospitalarios, estadísticas de morbilidad, registros médicos especiales, registros de sistemas de vigilancia epidemiológica o certificados de defunción o su equivalente. Para la selección de controles, las condiciones generales más relevantes son las siguientes. Deben provenir de la misma población de la cual fueron seleccionados los casos, con la misma probabilidad de exposición que los sujetos casos. Exposición comparable en relación con otros atributos generales de la población control, como sexo, edad, por ejemplo. Más de un sujeto control puede ser escogido con relación a cada caso. Un sujeto es elegible como control cuando ha tenido la misma probabilidad de exposición a la variable independiente en estudio que la experimentada por el caso, tanto en cantidad como en oportunidad. Habitualmente, un control es seleccionado por cada caso, definiendo una relación de 1 a 1. Así, ambos grupos estarán constituidos por un número equivalente de individuos. Pueden utilizarse más de un tipo de controles, generando grupos de referencia representativos de diferentes poblaciones, lo que permite analizar gradientes de riesgo. El investigador debe seleccionar, basándose en estas premisas, un número mínimo de controles por cada caso, los que deben ser lo más parecidos en cuanto a compartir atributos comunes como sexo, edad, residencia o lugar geográfico de vida común, así como grupo étnico.